¿Existen los extraterrestres y han venido a visitarnos? No sé si han venido a visitarnos o no, no lo sé, creo que sí, básicamente creo que sí. Existen sin la más mínima duda, no tengo ninguna duda, pero otra cosa es que hayan desarrollado una tecnología para venir aquí. Si me preguntas si los ovnis existen, te diría que sin la más mínima duda. Estoy mucho más seguro de eso a de que existamos los seres humanos, para que nos hagamos una idea del nivel de seguridad que tengo en la existencia del fenómeno. Pero no sé, no tengo la prueba de que detrás de ese fenómeno haya siempre extraterrestres. Esa prueba definitiva no la tengo. Pero dices que haya siempre, pero en ocasiones crees que hay extraterrestres detrás de los ovnis. Yo creo que es una amalgama de orígenes distintos del fenómeno. Y que pueden ser, yo creo que pueden ser, pero no tengo pruebas. Tengo pruebas y evidencias absolutas y rotundas de que yo y las personas que tenemos información, de que el fenómeno es real, es absolutamente real. Pero no tenemos una prueba para determinar el origen y la naturaleza de ese fenómeno. No son errores, no son malinterpretaciones. Por supuesto que hay casos que son fenómenos conocidos o desconocidos a nivel científico, atmosférico, de diferentes tipos. Aeronáutico, por supuesto, que se ha utilizado la pantalla del fenómeno OVNI para hacer experimentación de tecnología de alto nivel y tecnología desconocida. Por supuesto que sí, pero hay un porcentaje de casos que no tienen explicación. Y una hipótesis es la extraterrestre, pero es solamente una hipótesis. En los últimos tiempos, las informaciones sobre que estamos ante algo que había uno de los principales investigadores, y lo digo porque él dio una pista de lo que podía haber detrás del fenómeno. Uno de los principales investigadores del fenómeno OVNI en la historia, posiblemente el fundamental más importante, que es Jacques Vallée. Todo el mundo ha visto esa película que es Encuentros en la tercera fase. Sí. Hay un cameo de Joseph Allen Hynek. ¿Ah, sí? Que aparece en una de las escenas finales. Hynek es un astrónomo que era el que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, y el personaje principal de la película, uno de los personajes principales, que es un científico que va allí a cada uno de los sitios, y está inspirado en la figura de Jacques Vallée. Jacques Vallée es un astrofísico de origen francés, norteamericano, trabaja en Norteamérica, es una persona que ha tenido mucho que ver, es un científico de primer nivel, astrofísico de primer nivel, es uno de los desarrolladores de los primeros programas vinculados a la red digital, vinculados a Internet. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de alguien muy importante, y él publicó en los años 70 un libro que se titulaba Pasaporte a Magonia. Y en ese libro él manifestaba lo que era su creencia en el fenómeno. Ese libro recopilaba muchos casos de ovnis que pueden ser tal cual a los actuales, sin poner fechas, sin poner nombres, pero casi tal cual a los actuales, pero eran todos casos de la Edad Media, de la Edad Moderna, de siglos pasados, a los que evidentemente no se le dio una interpretación como fenómeno tal y como la entendemos, una interpretación como fenómeno de otro mundo, como fenómeno extraterrestre, sino que se le dio una interpretación más como duendes, como hadas, como brujas, como apariciones marianas, de interpretación con el sentido y el contexto de las creencias de la gente entonces, y de la sociedad de aquella época, que ponía un apellido al fenómeno y a la aparición, pero el fenómeno era el mismo, era exactamente igual, muy parecido, pero parecía dotarse de algo propio de esa época, y seguramente ahora ocurre algo parecido. Igual en el siglo XXV, cuando nuestro contexto sea totalmente distinto, ya no pensamos en seres de otros mundos y pensamos en otras cosas. Si se desarrolla una
ciencia, una forma de ser y unas características muy relacionadas, nuestro mundo es un mundo en donde accedemos a otras dimensiones, pues seguramente le daremos ese contexto, esa interpretación. Ahora, después de el desarrollo de la bomba atómica en la era atómica, que es en la era espacial, le hemos dado el sentido, el significado de seres de otros mundos. Pero también en la Edad Media le daban el significado de duendes, de gnomos, en el siglo XIX de apariciones marianas, pero el fenómeno era exactamente el mismo, era absolutamente real. Por ahí iba la hipótesis y la teoría. ¿Quién nos dice que no estamos ante algo que no podemos conocer, que no podemos comprender, que tiene más que ver con otras dimensiones, con mundos paralelos, con realidades desconocidas, pero que se parecen mucho a nosotros, otros niveles de vibración, otros niveles, otras formas de realidad que no concebimos en este momento? Pues seguramente el fenómeno OVNI tiene mucho que ver con eso. Estaban equivocados quienes interpretaban en el siglo XIX que esas apariciones de extrañas luces en los cielos que aterrizaban eran fenómenos religiosos. Pues decimos que están equivocados, porque lo vemos con nuestro prisma, con nuestro año 2025, con nuestros ojos, nuestra creencia. Pues igual no estaban tan equivocados, porque ellos lo veían exactamente con su prisma y sus creencias de esa época, aunque el fenómeno era el mismo. Pero los americanos tienen una nave y extraterrestres en el desierto ahí guardados, ¿o no? No lo sé, pero aunque tengan una nave, no lo sé, porque una nave ya implica el hecho de darle una tecnología, un origen, una naturaleza. Algo que referente al fenómeno OVNI, no lo sé, no tengo pruebas. ¿Cuál es el caso más claro para ti que puede significar que sí que existen ovnis pilotados por extraterrestres visitándonos? Por ejemplo, se me está ocurriendo, es que hay muchísimos casos en donde se puede demostrar que hay una tecnología detrás muy avanzada. Por ejemplo, en el norte de la península, detectado en radar, con lo cual tenía una corporeidad física, no era un fenómeno mental, era un fenómeno físico. Aquí en España. Sí, en el norte de la península, muy cerquita de los Pirineos, se detecta en radar una serie de objetos, un objeto triangular de grandes dimensiones y que se movía a una velocidad imposible para ningún avión nuestro. Bueno, pues ese caso demuestra que estamos ante por lo menos una tecnología desconocida. U otro caso, en la base aérea de Zaragoza, el director de la base aérea de Zaragoza, antes de ser el director, se encontró con un artefacto en forma de huevo, realmente muy poco aerodinámico, pero así era lo que... ¿Volando? Volando. Bueno, un huevo es bastante aerodinámico. Sí, pero un huevo con una capucha encima completamente plana, no era muy aerodinámico el objeto, pero volaba a unas velocidades imposibles delante del que fue director de la base aérea, que sabía algo de aeronáutica, sabía algo de tecnología, evidentemente, y aquel objeto, una de las maniobras a unas velocidades absolutamente imposibles, realizaba lo que se conoce en el mundo aeronáutico como una persa, que se ponía delante del avión, delante del morro del avión, viajaba a la misma velocidad y en un momento determinado giraba para atrás, subía hacia arriba y se ponía en la parte de atrás del avión. Ese movimiento a esa velocidad es absolutamente imposible que lo realice un objeto terrestre con nuestra tecnología. ¿Qué tamaño tenía? Pequeño. Yo creo que, según los testigos, 8 o 10 metros de diámetro, no más. No tan pequeño. No tan pequeño, me refiero lo que entendemos que puede ser. Pero como el avión, básicamente, poquito más que el avión. Lo que pasa es que tenía más... ocupaba más que el avión porque era sólido, era ese huevo, pero de tamaño de lado a lado no era más que el avión, era incluso menos, pero a una velocidad extraordinaria. Hacía eso casi en un abrir y cerrar de ojos, ponerse por delante
que mantener la distancia y viajar a la misma velocidad que tu objetivo es bastante complicado. Y hacer esa percha hacia atrás, la imagen que tenemos de una percha nuestra, pues exactamente a la parte de arriba de la percha y se colocaba por la parte de atrás. Ese tipo de casos hay más. ¿Cuánto tiempo duró eso? Bastante. Yo no recuerdo exactamente, pero... ¿No llegaron a hacerle ninguna foto ni nada? No, no llegaron. Que yo sepa, no llegaron. Pero en ese caso en concreto, que es uno de los clásicos de la historia del fenómeno ovni en nuestro país, era más o menos un episodio en donde se utilizaban aviones de la base aérea de Zaragoza, en concreto y más aviones, pero tenía como objetivo una serie... Participaba en unos ensayos, participaba en unas maniobras en donde teóricamente tenía que ir hasta el norte de la península, por la parte del Cantábrico, a buscar unos objetos que estaban allí, unos aviones. Pero era un ejercicio, una maniobra. Con lo cual, en un momento determinado, cuando le dicen por cascos a los pilotos, porque era un avión, era un biplaza, cuando le dicen, tenemos algo aquí en la pantalla de radar, pensaban que era el ejercicio, evidentemente. Pero era la realidad. ¿Qué nivel de inteligencia y de características del fenómeno detrás como para hacer acto de aparición en el momento en el que se lleva a cabo ese ensayo? No sabemos qué hay detrás, pero la verdad es que tanto por las velocidades como por esas maniobras en forma de percha hacia atrás, hace bastante imposible que ese objeto tuviera una tecnología que pudiera ser duplicada en nuestro planeta. ¿Qué es imposible? Pues seguramente estamos muy por detrás de lo que ahora mismo la tecnología es capaz de hacer. La tecnología conocida no lo puede hacer. En el futuro no sé si lo podremos hacer. ¿Eso demuestra que el fenómeno es extraterrestre? No. Eso demuestra que el fenómeno es, en todo caso, inexplicado y que la naturaleza de ese artefacto es desconocida. ¿Era extraterrestre? No lo sabemos. ¿Era desconocida? Sí, lo podemos afirmar rotundamente. Claro, pero yo siempre pienso, si es extraterrestre, ¿qué objeto tienen unos extraterrestres de ponerse delante de un avión y luego ponerse detrás? Ninguno. O sea, racionalmente no existe ninguno. Pero forma parte del juego, de la forma de actuar del fenómeno ovni. No podemos pensar en qué sentido tiene que se hayan producido tantos aterrizajes de ovnis con salidas de tripulantes, de supuestos tripulantes, a recoger muestras de árbol y lechugas. Tienen que estar hartos de tomar lechuga, ¿no? Pero eso pasa. Es real. Tiene que haber una explicación y la explicación es que seguramente detrás del fenómeno hay toda una teoría, hay toda una forma de pensamiento en donde se habla de cómo lo absurdo, cómo lo irracional aparece en muchas ocasiones en el fenómeno ovni. Parece todo como una especie de teatro, de apariencia, cuyo objetivo es que se dé a conocer esa observación, pero no hay una lógica detrás de todo. ¿Crees que nos están preparando para decirnos que hemos tenido contacto con extraterrestres? Yo creo que no, porque el fenómeno ha estado aquí siempre. El fenómeno ha estado aquí siempre y seguramente los de arriba, los militares, los que más saben, pueden tener mucha información, pueden disponer de mucha información, pero la verdad está igual de lejos del que tiene unos archivos enormes que igual de lejos que el que no los tiene, esos archivos. Pueden ganarnos información, en cantidad de documentación al respecto, pero no en la respuesta al enigma. Y creo que el que más sabe está igual de perdido que el que menos sabe sobre la naturaleza del fenómeno. Y yo no creo que nos estén preparando, no creo, no se puede afirmar que antes o después se pueden conseguir pruebas de la existencia o pueden darse a conocer o decir que esto o tal cosa puede suponer una prueba de la existencia del fenómeno. Eso sí puede pasar, pero de la existencia de extraterrestres no creo. Ojalá
Ojalá nos estén preparando y ojalá la preparación acabe antes de que no lo podamos ver y podamos asistir a ello, ¿no? Pero no creo. ¿Pero crees que ha habido contacto con extraterrestres? ¿Crees que tienes alguna información o algún caso en el que haya habido un contacto? No. Contacto en el cual se pasa una serie de informaciones, una serie de documentaciones de algo que es desconocido. Yo creo que no. ¿Y un encuentro con un extraterrestre? ¿Un encuentro con un humanoide, con un presunto tripulante? Sí, por supuesto que ha habido. Pero no se puede, igual que con el fenómeno de ha habido gente que ha tenido encuentros con naves y con objetos desconocidos, sí, y en algunas ocasiones con sus tripulantes también, evidentemente, pero no más de ¿Hay algún eso. caso de un encuentro en la tercera fase que tú creas que es verídico? Muchos. Sí. ¿Te refieres de...? Mira, de una persona que haya dicho, yo he estado con un extraterrestre, le he tenido delante. Bueno, con un extraterrestre... Con un humanoide probablemente de origen extraterrestre. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, un caso que a mí los casos sencillos, en los cuales son testigos personas normales, personas que están haciendo su trabajo y que tienen una observación de algo que es extraño. Había un caso en un pueblecito de Huesca, que me viene ahora a la mente, que localicé a los testigos y los testimonios, y en el caso no había ovni tal y como entendemos el ovni, pero lo que había eran dos seres de casi 2 metros de altura, un hombre y una mujer, aparentemente que iban en una especie, si pusiéramos un paraguas al revés, más o menos, ¿no? Sí. Para entendernos. Y en la parte de abajo de ese paraguas iban 2 personas como subidos a eso, que se supone que luego tenía que estar en otro tipo de objeto mayor. Y los testigos vieron y observaron ese fenómeno. ¿Eran extraterrestres? Él no le dio ese sentido. ¿Qué sentido, Eran qué dos sentido seres, le dio? 2 tripulantes. ¿Que era algo religioso? Fíjate, porque eran personas que vivían en un entorno más religioso. ¿Y por qué pensaron que era algo más religioso? Porque todo el encuentro tuvo lugar muy cerquita de una iglesia, del ábside de una iglesia que incluso llegaron a tocar esos 2 seres. Le dio un sentido religioso, que no lo tenía, pero igual era la intencionalidad del fenómeno, hacer creer que eso formaba parte de algo religioso. Pero iban como en un paraguas al revés, volando. Sí, exacto. ¿A ras de suelo o...? A ras de suelo. A ras de suelo, pero sin tocar el suelo, muy, muy bajitos. Y luego ese objeto, esa plataforma, se dirigió a un objeto mayor que estaba en el cielo y que sí que hubo mucha gente que lo vio, ese objeto. Luego ese encuentro lo tuvo una persona muy concreta, pero el objeto en el cielo arriba, digamos, la nave nodriza, para que nos entendamos, la observó mucha más gente en esa... ¿Y llegaron a interactuar o solo les vio? No hubo... Sí que existió la creencia, porque el testigo falleció, de que esas personas transmitían una serie de ideas positivas a los testigos. ¿En plan telepatía? ¿En plan telepatía? Sí, pero no existía un mensaje, no existía una información, no existía un contacto tal y como lo entendemos, ¿no? Existía algún tipo de comunicación entre ellos y el terrestre. ¿Y cómo los describió? Como sus palabras creo que eran como ángeles. Como ángeles. Igual eran ángeles. Igual. Había un libro. Pero los ángeles no necesitarían una plataforma. ¿Y qué necesitan los ángeles? Si ¿Alas? existen los ángeles. No, pero no tenían ángeles, pero no tenían alas. Pero sí tenían ese aspecto, ese pelo largo, eran rubios. Era el icono que podemos tener de seres luminosos, seres angélicos. Había un libro en los años 60, 70 en Italia, y yo creo que se tradujo en nuestro país, que se llamaba Ángeles ayer, extraterrestres hoy. Era el título del libro. Dice mucho sobre la interpretación, ¿no? Ese mismo fenómeno en tiempos pasados estaba asociado a ángeles según el contexto y las creencias de las personas que lo veían, y hoy eran interpretados de otra forma como extraterrestres. Pero igual el fenómeno no es ni una cosa ni otra, pero es el mismo.
¿Y en los ángeles crees? En ese sentido, sí. Creer en el sentido de que estamos protegidos. No, evidentemente no. Y que 4 ángeles tiene mi cama, una en cada esquinita, esa oración que ¿Pero tú decíamos. crees que los ángeles existen? No, en ese sentido, pero no creo en la figura de los ángeles bíblicos, digamos, católicos cristianos, no. ¿En el arcángel San Gabriel? No. Ni en la paloma. Pero también hay muchos casos de personas que Sí. dicen haber tenido contacto con su ángel de la guarda y... Sí, bueno, hay algunos, los amigos invisibles de los niños. Sí, ese fenómeno real, que sean ángeles, pues yo tengo mis dudas. No mis dudas, mi seguridad de que no son. Creo que cualquier fenómeno paranormal tiene una interpretación que tiene que ver con las creencias, el contexto en el que se mueve el testigo, la persona que lo observa y lo vive, pero que esa interpretación que él le hace según sus creencias no es la realidad. No creo que nadie tenga contacto con ángeles de la guarda, no, o de la guardia, o como se diga, no creo, pero no lo puedo negar. Es decir, no me siento en la capacidad de negar eso, que para algunos es verdad